Hola, ¿qué tal? Aquí es Trigoid. Les dejaré una historia de terror la cual he escrito yo mismo, espero que la disfruten y que me den sus más sinceras opiniones. Sin más que agregar, empecemos. Pasos en el tejado. Anaisa se había mudado a una zona rural bastante alejada de la ciudad. Su novio la había abandonado meses después de enterarse de que ella estaba embarazada y debido a discusiones familiares tampoco aceptó quedarse en casa de sus padres. Se mudó sola en una pequeña casita con dos minúsculas habitaciones, una para ella y otra para su hijo. La casa no era lujosa, tenía el techo hecho de tejas de metal y las paredes hechas de madera. También tenía problemas de electricidad, la puerta del armario no funcionaba bien, el baño no estaba pintado, y para colmo tenía problemas en las tuberías. No era precisamente un palacio, pero era lo que podía pagar con el poco sueldo que tenía. Sin duda eran tiempos difíciles para la joven Anaisa, que con tan solo 19 años ya era madre soltera hace ya 3 meses. Desde hacían ya 2 meses de vivir en aquel lugar, su hijo empezó a enfermar. Notablemente algo iba mal con su bebé, bajaba constantemente de peso y tenía unas extrañas marcas en su cuerpo. Eran como llagas oscuras, de donde salía un líquido negro al exprimirlas. Anaisa, preocupada por la salud de su hijo, lo llevó donde un médico sin licencia, quien era también un viejo amigo suyo. Ella no tenía dinero suficiente para ir a una clínica, así que hizo lo mejor que pudo, esperando que su amigo le pudiera decir algo acerca del estado de su pequeño niño. Según el diagnóstico del supuesto doctor, el bebé estaba sano. El doctor sin licencia decía que aquellas llagas se producían porque la cuna o las mantas de la cama eran demasiado rudas con la piel suave y sensible del recién nacido. Al escuchar el diagnóstico, ella se mostró más tranquila. El doctor le recomendó unas vitaminas y una dieta especial para ayudar a que su bebé suba un poco de peso. Al regresar a su casa siguió paso a paso los consejos del supuesto doctor. Como ella no tenía dinero suficiente en ese momento para comprar una cuna y mantas nuevas, decidió que dormiría con su bebé hasta que se pudiera costear aquello. El día de pagar la renta pronto estaría aquí, así que mejor sería esperar hasta a mediados de mes, se decía a sí misma. Cuando anocheció, Anaisa depositó a su hijo en la cama donde ella dormía, e hizo una muralla con las almohadas para que así él no caiga al suelo. Al ver a su pequeño hijito ahí dormido con su cara plácida, hacía que todo ese esfuerzo valiera la pena. Antes de dejar la habitación lo arropó con unas mantas y acto seguido se fue a ver televisión. Minutos y horas que jamás regresaran a su vida, todas invertidas y desperdiciadas en ese aparato cuadrado de luces palpitantes llamado televisor. Veía novelas románticas que no hacían más que deprimirla levemente. A su mente llegaban recuerdos de su antiguo amor, su exnovio, cuántas promesas rotas se decía a sí misma. Él le había prometido amor eterno, que era ella su alma gemela, que envejecerían juntos, que tendrían una casa enorme en el campo donde crecerían sus hijos. Maldito cobarde mentiroso, y qué estúpida e ingenua he sido. Maldita estúpida, se decía hacia sus adentros mientras se reía de sí misma. Habían dado las 3 de la mañana mientras Anaisa discutía consigo misma y miraba el televisor. Escuchó un ruido extraño en su techo. Como si alguien caminase encima de él. Lo primero que se le vino a la mente fue, es un ladrón. Los pasos continuaban en su tejado, y ella con los ojos y los oídos atentos seguía cada movimiento de aquel ruido. Parecía que se dirigían hacia un punto específico de la casa. Al cuarto de su hijo. Anaisa, espantada, escuchó en el patio de la casa cómo suena un cuerpo cuando cae hacia el suelo. Mientras las luces estaban apagadas, vio por la puerta entrecerrada de la habitación de su hijo, que en la ventana se asomaba la cabeza de un animal.
Se le notaba las orejas puntiagudas y la luz de la luna que se reflejaba en su pelaje demostraba que era de un color negro intenso. Pero, ¿qué era ese animal? Era grande, quizás un poco más grande que un perro común. De pronto el misterio se revela cuando el animal trepa a la ventana por completo, y la luz de la luna muestra su silueta clara y concisa. El animal es un gato negro enorme, gigantesco. De pronto el curioso animal hace algo aún más curioso, aún más extraño. Estira sus patas negras en cada esquina de la ventana, de forma que se le ve el vientre peludo. Y es ahí cuando empieza el espectáculo de lo abominable. De lo que parece ser su ombligo empieza a salir un dedo pálido viscoso con una uña larga, afilada y negra. El dedo se extiende y se extiende increíblemente. Al ver tal acto grotesco uno pensaría que del estómago del gato terminaría saliendo una mano y luego una persona de facciones horrendas, pero no. Ese dedo baboso y escalofriante solo se extendía y se extendía, hasta que al final tocó la cuna del bebé. Acto seguido empezó a rebuscar entre las mantas de la cuna. Rasca y revuelve las sábanas frenéticamente en busca del recién nacido. Luego de darse cuenta de que el bebé no estaba en la cuna, el horrendo y húmedo dedo volvió a introducirse lentamente en el ombligo de ese enorme gato, que segundos después desapareció perdiéndose en la negrura de la noche. Anaisa vio aquel horrible espectáculo perpleja. Estaba tan asustada que creía sentir el corazón en la garganta. Su pulso estaba disparado, sus rodillas le temblaban tan fuerte que el acto de ponerse en pie se le hacía difícil. Tardó unos minutos intentando digerir lo que había visto. Cuando por fin se pudo poner en pie vio en el suelo un líquido amarillo, y evocó en su mente la imagen de aquel dedo viscoso, y se preguntó para sí misma si ese gato del demonio había dejado aquel fluido en el suelo. Para luego caer en la cuenta de que traía la pijama mojada. La pobre Naisa se había orinado del miedo. Ante las puertas del horror el cuerpo y la mente no tienen dominio. Solo los instintos primarios toman control de nuestro cuerpo en aquellas ocasiones terroríficas. Cuando por fin pudo ponerse de pie, fue a toda prisa a su habitación, donde estaba su hijo. Tomó al bebé en sus brazos con toda la delicadeza que su estado de histeria le permitía. El pequeño bebé abrió sus grandes ojos, y ella rezaba interiormente para que la criatura no llorara, y aquel gato o demonio o lo que fuese no regresara. Al parecer Dios se ha apiadado de sus plegarias puesto que el bebé solo se le quedó mirándola con sus enormes ojos negros. Cargó a su bebé con la mano derecha y con la izquierda tomó unas sábanas, unas almohadas y se dirigió al baño. Puso las sábanas y las almohadas en el suelo, acomodándolas en forma de una camita. Cerró la puerta y se recostó al lado de su hijo. Anaisa pensó que ese era el sitio más seguro de la casa, puesto que el baño carecía de ventanas. Su bebé volvió a conciliar el sueño de inmediato, pero ella apenas si pudo cerrar los ojos aquella noche. Cualquier sonido la ponía en alerta y a su mente llegaba la imagen de aquel gato enorme acechándoles en la oscuridad. Al día siguiente andaba con una paranoia total. No se alejaba de su bebé ni para ir al baño. Así pasaron varios días con los nervios de punta. Cualquier ruido, movimientos bruscos o demasiado sutiles la ponían en alerta. Había desarrollado una fobia especial hacia los gatos, incluso hacia los perros. Se diría que le tenía pavor a cualquier cuadrúpedo. Una compañera de su trabajo se percató del extraño comportamiento de Anaisa. Y le preguntó si todo iba bien. Le dijo que se veía bien pálida, preocupada, cansada y todo eso sin mencionar la notable paranoia con la que caminaba. La pobre Naisa no le había comentado aquel horrendo incidente a nadie. La gente seguramente pensaría que estaba loca. Pero algo en la cara gentil y servicial de aquella compañera le hizo confiar y desbocarse. Igual que las cascadas que vierten en el río sus aguas. Así virtió sus problemas Anaisa en su compañera de trabajo, le contó aquella espantosa noche con detalles minuciosos y escabrosos. La compañera de nombre Laura, al escuchar toda la historia, dijo que evidentemente se trataba de una bruja, y una muy poderosa para realizar tales hazañas. Laura le recomendó que comprara un montón de cosas ridículas como ungüentos, plantas y amuletos, e incluso poner sal en las ventanas. La pobre Naisa, con el poco dinero que ganaba, ahora tenía que comprar más artefactos que el mismo exorcista. Ató a un clavo en la puerta una planta de un olor nauseabundo, regó sal en todas las ventanas, echó una supuesta agua bendita por aquí y por allá, pegó crucifijos por toda la casa y encendió un incienso. La pobre Naisa había tenido un día ajetreado bendiciendo y colgando artefactos. Trabajó arduamente en la casa hasta que cayó la noche, y con toda esta protección Anaisa aún no quería dejar a su bebé solo en la habitación.
Aún con estos artilugios antivampiros, antizombies, antibrujas o cualquier otra criatura venida del Averno. Así que se llevó a su hijo en brazos. Encendió la televisión, y las horas pasaban enfrente de aquella caja negra, implantadora de ideas y asesina del tiempo. Mientras miraba telenovelas no pudo evitar pensar en todo el dinero que había gastado en todas esas cosas. Miraba su casa que ahora se parecía a la capilla de Santa Teresa. Evocó en su mente la imagen de los labios de Laura diciendo una frase. Riega sal por las ventanas. De pronto se formó una sonrisa en su rostro y dijo en voz baja, ¿sal en las ventanas? Ni que fuera una babosa gigante que viene a por mí, jajaja. Mientras se reía en voz baja con el bebé en sus brazos, escuchó nuevamente aquel ruido en el techo. Esos pasos discretos otra vez. Una vez más el corazón le subió a la garganta, su pulso a 1000 y las rodillas le temblaban. Como la vez anterior, los pasos se dirigían hacia un punto específico de la casa, y ahora parecían encaminarse hacia su habitación. Anaïsa no tuvo el valor de volver a ver el horrible acto del gato. Así que se quedó parada, temblando en el pasillo al frente de su puerta. Aún con la puerta cerrada ella podía escuchar cómo aquel dedo rasguñaba frenéticamente las sábanas, deslizándose por el colchón buscando a su pobre hijo. Nuevamente otra noche terrible. La pobre Anaïsa ya tenía bastante con ser madre soltera, y ahora también tiene que lidiar con brujas, demonios o duendes. Al parecer su tranquilidad había tomado unas vacaciones, dejando de reemplazo a el miedo y la paranoia. Al día siguiente tomó la decisión de dejar a su hijo en casa de sus padres. Anaïsa lo pensó por un momento, ahora tendría que tragarse su orgullo y pedirle ayuda a sus padres. Aquellos quienes aunque no le dieron la espalda completamente, realmente no se sentían cómodos con el hecho de que su hija quedase embarazada sin haber terminado la universidad. Sus padres nunca le dijeron que se fuera, pero ella lo sentía, y era por esa percepción, este sexto sentido que decía tener, por el cual sabía según ella que sus padres no la querían más en su casa. Así que pese a lo terriblemente duro que sería vivir sola, se fue de allí. El hecho de volver ante ellos pidiendo ayuda era como una derrota para ella, pero no quedaba de otra. Eran ellos o exponer a su hijo a un peligro que quizás podría ser mortal. Se encaminó a casa de sus padres, y les pidió de favor que le dieran alojamiento a su bebé. Sus padres sin ningún pretexto se opusieron a la petición de Anaïsa. Había algo en su andar y en su mirada que demostraba que estaba pasando un muy mal momento. Ya no era la chica alegre de ojos brillantes que antes fue. Luego de dejar a su hijo en casa de sus padres decidió hacer una segunda visita. Se dirigió a la casa de sus abuelas, quienes vivían a unos 15 minutos de allí, y que hacía tiempo que no las visitaba. En la casa vivía su abuela materna, quien cuidaba también de su madre, o sea la bisabuela de Anaïsa. La anciana contaba con la increíble edad de 109 años. La pobre pasaba los días acostada en una cama con una bata puesta. Casi no podía hablar, no tenía ni un solo diente en la boca y estaba prácticamente ciega. Al entrar a la habitación de la anciana, le golpeó un increíble olor propio de la vejez. Vulgarmente se diría que su cuarto olía a viejo. Ver a su bisabuela acostada en aquel colchón y con aquel olor impregnado en su habitación le hacía desear no querer vivir tantos años. Se acercó a el colchón, le dio un beso en la frente y le dijo, «Abue, soy yo Anaïsa, un gusto verle otra vez». La bisabuela balbució algo intangible y Anaïsa la abrazó suavemente. Salió de aquella habitación oscura y olorosa. Luego se dirigió hacia donde se encontraba su abuela para hablar sobre trivialidades, de los obstáculos que tenía en la vida, de lo difícil que era ser madre soltera y de las esperanzas que tenía para el futuro. Comió un almuerzo en casa de la abuela y luego se fue